Ok. Bueno, entonces lo que estamos empezando a ver ahorita son métodos para resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Y de esta forma, poder encontrar la solución general a este tipo de ecuaciones diferenciales. Estos métodos que vamos a ver nos permiten encontrar una solución particular. Usando esa y el conjunto solución correspondiente a la ecuación diferencial homogénea, podemos darles una solución general a toda la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, antes de ver los distintos métodos que existen para obtener esa solución particular, tenemos dos proposiciones importantes que nos van a permitir generar esa solución general a ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Uno es el principio de superposición y el otro, la proposición que me indica cómo se expresa la solución general. Entonces, con respecto al principio de superposición, lo único que nos está diciendo es si las funciones externas, las fuerzas externas, a estas ecuaciones diferenciales son diferentes, pero lo que está del lado izquierdo se mantiene exactamente igual y nosotros somos capaces de encontrar soluciones a cada una de estas ecuaciones diferenciales, entonces podemos dar una solución a esta ecuación diferencial en el que ahora esta fuerza es la combinación lineal de las funciones que teníamos acá en estos dos casos particulares. Ajá. Y la solución es usando, la solución a esta ecuación diferencial es usando las soluciones de estas dos ecuaciones diferenciales. Esta solución igual va a ser una combinación lineal de esas soluciones y eso va a ser la solución a esta ecuación diferencial, ¿no? Y entonces aquí tenemos un ejemplo. Me dicen que Y1 es la solución a esta ecuación diferencial, Y2 es la solución a esta ecuación diferencial. Si nos fijamos, del lado izquierdo tenemos exactamente lo mismo. Lo único que está cambiando son las funciones del lado derecho, ¿no? O sea, como las funciones externas. Entonces, nos piden determinar la solución a esta ecuación diferencial, donde nuevamente el lado izquierdo tiene la misma forma que en estas dos ecuaciones diferenciales y lo único que está siendo diferente es el lado derecho, pero también podemos identificar que en esta función del lado derecho interviene x y la función e a la 2x, que son justamente estas funciones. Es decir, es finalmente una combinación lineal esto de estas dos funciones externas en cada caso de estas ecuaciones diferenciales. Entonces, por el teorema de superposición, no necesitamos hacer mayor cálculo que simplemente hacer una combinación lineal de estas soluciones y de esa forma encontraremos la solución a esta ecuación diferencial. Usando los mismos escalares que intervienen en esta función, en esta combinación lineal de estas funciones. Entonces, en mi caso, esos escalares son 4, 5. Entonces, la solución a esta ecuación diferencial va a ser la combinación lineal usando estos mismos escalares de Y1 y de la función Y2. Entonces, haciendo esta combinación lineal, haciendo los productos correspondientes, encontramos que la solución a esta ecuación diferencial es esta función. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo en el que aplicamos este principio de superposición y vemos su utilidad. Y bueno, en esta proposición lo único que nos está diciendo es cómo es la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea, ¿no? Que es la suma de dos soluciones, una que denominamos particular y la solución general de la ecuación homogénea correspondiente. Entonces, en general, para obtener la solución a cualquier ecuación diferencial lineal no homogénea, lo primero que tendríamos que hacer es dar solución
a la ecuación homogénea correspondiente a esa solución, la denominamos YH, solución homogénea, encontrar una solución particular con los métodos que vamos a estar viendo y hacer la suma de estas dos soluciones y de esa forma obtenemos la solución general a esta ecuación diferencial. Bueno, entonces el primer método y con el que estamos empezando la clase pasada es el método de coeficientes indeterminados. Este método nos va a permitir hallar esa solución particular siempre que esa función no homogénea, es decir, esa función g de x, tenga una forma particular. Y además, que la ecuación diferencial sea de coeficientes constantes. Entonces, teniendo eso, vamos a poder aplicar este método para obtener esa solución particular. Entonces, lo que se hace con este método es fijarnos primero cómo es la función g de x y proponer una solución particular parecida a esta función g de x. Entonces, por ejemplo, si la función es g de x, la que está del lado derecho de la ecuación diferencial, yo voy a proponer como solución particular algo como esto, una constante multiplicada por esa g de x. A partir de esa proposición, lo que vamos a hacer es sustituir esa función propuesta en la ecuación diferencial y generar un sistema de ecuaciones para encontrar este escalar o estos escalares. Y así obtener la función particular explícita. Entonces, ¿cuáles son los tipos de funciones en los que se puede aplicar este método? Pues son los polinomios o exponenciales, exponenciales multiplicados por algún escalar, una combinación lineal de cosenos y senos, y productos de estos tres tipos de funciones, ¿no? Por ejemplo, el producto de un polinomio con una función exponencial o un polinomio con una combinación lineal de senos cosenos, etc. Entonces, si tengo esto, la forma como voy a proponer mi solución particular va a ser estas funciones. Básicamente es una propuesta prácticamente igual a este tipo de funciones que tenemos para g de x. Lo único que pudiera ver diferente es que todas estas están afectadas por la variable independiente a cierto exponente. Eso se va a utilizar, o sea, que el exponente s sea distinto de 0, pero un entero positivo, se va a utilizar cuando la función g de x también esté en el conjunto solución de la ecuación diferencial homogénea. Entonces, para realmente obtener una solución particular diferente a las que ya tenemos, es decir, diferentes a las que intervienen en la solución de la ecuación homogénea, tenemos entonces que afectarla un poquito. ¿Cómo la afectamos? Agregando en esta propuesta la variable independiente exponenciada hasta el exponente en el que efectivamente tengamos una función diferente a las que intervienen en la solución de la ecuación homogénea. Ahorita veamos un ejemplo. Y bueno, eso que les acabo de decir está descrito aquí en este párrafito. Entonces, importante de recordar es que el método de coeficientes indeterminados se aplica siempre que esta función g de x tenga este tipo de funciones. Polinomios, exponenciales o combinación lineal de senos cosenos o productos de estas tres funciones. Bueno, pues aquí está la receta de
o los pasos a seguir para aplicar el método de coeficientes indeterminados. Y bueno, vamos a hacer 2 ejemplos. Entonces, lo primero que hay que verificar es que se cumplan las hipótesis para poder aplicar este método. ¿Cuáles son? Que estemos trabajando con una ecuación lineal con coeficientes constantes y que el término no homogéneo, es decir, la función g de x, tenga la forma de la tabla, ¿no? Alguna de estas funciones. Una vez que tenemos verificado que sí podemos aplicar este método, para obtener la solución general a todo esto, tenemos que separar como en 2 casos, ¿no? Primero resolver la ecuación homogénea correspondiente, como ya lo hemos hecho anteriormente, como aprendimos usando la ecuación característica, etcétera. Y después aplicar el método de coeficientes indeterminados haciendo esta proposición de función particular para obtener esa función particular explícita y finalmente hacer la suma de ambas soluciones para dar la solución general. Bueno, entonces, vamos a empezar con la primera ecuación. Y bueno, la clase pasada lo primero que hicimos fue resolver la ecuación homogénea correspondiente, ¿no? La ecuación homogénea es simplemente lo que está del lado izquierdo y en lugar de trabajar con g de x, eso lo hacemos 0. Esta es la ecuación homogénea correspondiente a esta ecuación diferencial. Su ecuación auxiliar asociada sería r cuadrada menos 4r más 4 igual a 0. Entonces esto lo podemos escribir como este binomio y tenemos una única raíz, ¿no? Que es 2. Entonces, en ese caso, cuando tenemos raíces repetidas, el conjunto de soluciones fundamental va a estar dado por exponenciales, pero una de ellas le tenemos que agregar una x, ¿no? Una variable independiente. Para que este conjunto fundamental sea linealmente independiente. Entonces, usando esta raíz, tengo que una solución va a ser e a la 2x y otra va a ser x por e a la 2x, ¿no? Y este conjunto solución es linealmente independiente. Y la solución general de la ecuación homogénea, YH, va a ser la combinación lineal de estos elementos, este conjunto fundamental. Bueno, ya tenemos la solución de la ecuación homogénea. Ahora hay que aplicar este método de coeficientes indeterminados para encontrar la solución particular. Entonces, en este caso, lo primero que hacemos es ver cómo es la forma de la función g de x. Es el producto de x, que es un polinomio, por una función exponencial, e a la 2x, ¿no? Tanto x como e a la 2x son funciones que aparecen en la tabla. Es esta y esta. En particular, pues sería el producto de 2 tipos de funciones, ¿no? Sería algo como esto. Entonces, ¿qué tipo de propuesta tengo que dar? Pues algo como esto. Igual, una función exponencial con el mismo exponente, con el mismo argumento alfa, el mismo tipo de polinomio, es decir, del mismo grado, x, en este caso, x es un polinomio de grado 1, entonces tengo que dar una propuesta de un polinomio de grado 1 y agregar esta x exponenciada a s de forma que esta expresión no vaya a aparecer en el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. Entonces, de acuerdo a la tabla, mi solución particular tiene que tener esta forma, e a la 2x, que es
el tipo de argumento que aquí aparece en la función exponencial, ax más b, porque tengo que x es un polinomio de grado 1, entonces tengo que proponer un polinomio de grado 1 y quizá una x elevada a cierto exponente. Ahora, si yo digo, ¿qué pasa si elijo s igual a 0? Es decir, este término sería 1 y nada más quedaría ax más b por e a la 2x. Entonces, el término ax por e a la 2x, si nos fijamos, aparece en la expresión de la solución homogénea, o sea, aparece x por e a la 2x. Entonces, si usamos esa propuesta usando s igual a 0, vamos a llegar a lo que habíamos visto la clase antepasada, de que al sustituir en la ecuación diferencial obteníamos algo como 0 igual a y una constante. Entonces, bueno, no nos va a funcionar esa propuesta. Si yo elijo entonces s igual a 1, va a ocurrir lo mismo. Si me fijo en este producto, aquí lo estoy escribiendo, nada más conmuté el polinomio con esta x, aquí vuelve a aparecer el término x e a la 2x. Ese término ya lo tengo en la solución homogénea, entonces nuevamente si yo sustituyo esta propuesta en la ecuación, al final voy a obtener algo así como 0 igual a una constante o algo raro. Entonces, ¿qué pasa ahora si elevo esa x al cuadrado? Uso s igual a 2. Entonces, con ese exponente, mi propuesta se vería algo como esto. Ahora sí, al hacer el producto, estos productos, en los términos que aparece, ya no vamos a ver la expresión x a la 2x. Entonces, ahora sí, si sustituyo, ya voy a poder ser capaz de darle solución a estas constantes a y b. Entonces, bueno, usamos esta propuesta, tengo que sacar la primera derivada, la segunda derivada, sustituir en la ecuación y generar un sistema de ecuaciones donde mis incógnitas sean a y b. Y resolver para esas constantes. Entonces, a ver, ¿dudas hasta aquí? Ok. Bueno, entonces... bueno, ya aquí está la solución particular. Aquí está la primera derivada, la segunda derivada. En teoría, los que estuvieron en la clase pasada, pues les dije que quería que me ayudaran a hacer las cuentitas, las derivadas, pero bueno, la verdad es que al menos este ejemplo sí resultó ser un poquito, no difícil, sino de mucha talachita, ¿no? Entonces, bueno, ya mejor decidí aquí poner las derivadas y parte, más bien, ya los cálculos. Para no demorarnos demasiado. Entonces, la razón de que sea un poquito de talacha es que tenemos 3 funciones en producto, ¿no? Entonces, pues a la hora de derivar, tenemos que tomarnos una pareja de funciones, bueno, ver a ese producto como 2 de ellas siendo una sola función en producto con otra, ¿no? Y aplicar la regla del producto, pero también tener en cuenta que es lo que está dentro de esto es un producto, entonces también aplicar ahí la fórmula de derivación de producto. Entonces, por ejemplo, yo visualicé ese producto de las 3 funciones como el producto de esta función con la exponencial, ¿no? Entonces, la primera derivada es la primera, o sea, todo lo que está entre corchetes, por la derivada de la segunda, me da esto, más la segunda por la derivada de lo que está en el corchete, que también es un producto, ahí aplico la regla del
producto y obtengo esto. Derivo otra vez, entonces la primera función por la derivada de este exponente, de esta función exponencial. Tengo esto más la función exponencial por la derivada de esto, más y lo mismo para este lado, ¿no? Entonces, al final tengo como segunda derivada esto. Hago la sustitución en la ecuación diferencial de esta función particular propuesta. Entonces, sustituyendo en la ecuación diferencial del lado izquierdo, que es y' menos 4y' más 4y, pues tengo todo esto, ¿no? Simplemente hice la sustitución. Reordenando un poquito, o sea, haciendo los productos y reordenando términos, tengo que todo esto se puede reducir un poco a esto. Y esto debe ser igual a lo que está del lado derecho de la ecuación diferencial, que es xe a la 2x. Siguiendo haciendo los productos, intentando simplificar lo más que se pueda, llegamos a esta expresión. Y si nos fijamos en lo que tengo aquí en un paso antes, e a la 2x con e a la 2x, si yo paso una de estas funciones exponenciales dividiendo, se me van y todo esto que está entre corchetes debe ser igual a x. Bueno, entonces, ya que hago la simplificación, ya no manejo ahorita las funciones exponenciales, dividí todo entre esa función exponencial, continúo con la simplificación y todo esto tiene que ser igual a x. Bueno, aquí todavía puede simplificarse más, por ejemplo, en lo que está dentro de este paréntesis se anula, tengo 4a más 4a, eso es 8a menos 8a, se va, aquí también se va todo, y aquí tengo 6a menos 8b más 8b, estos se van y nada más me queda 6a y 2b. Entonces, estos dos términos que tienen x cúbica y x cuadrada se van y nada más queda que este polinomio lineal debe ser igual a este polinomio lineal. Ahora, dos polinomios son iguales y son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces, en esta igualdad se me genera un sistema de ecuaciones. 6a debe ser igual a 1 y 2b debe ser igual a 0. Entonces tengo este sistema de ecuaciones, resuelvo para a y para b, y estas son las constantes que debo colocar en mi función propuesta, ¿no? Entonces aquí meto el 1/6, b es 0, haciendo ya el producto, tengo que la solución particular es esta. Por tanto, la solución general va a ser igual a la solución del caso homogéneo más esta solución particular, es decir, en el caso homogéneo que habíamos obtenido, más la solución particular. Y bueno, esta sería la solución general de la ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿Dudas? Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a resolver el segundo ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que verificar? Que sea una ecuación diferencial, lineal, no homogénea, con coeficientes constantes, y que la función g de x sea de la forma que podamos aplicar este método, ya que si no se da en esa situación,
para la ecuación diferencial, pues tendríamos que usar otro método para encontrar una solución particular. Ajá. Entonces, en este caso, pues sí tenemos coeficientes constantes y pues no necesariamente lo que está aquí del lado derecho está aquí en la tabla, ¿verdad? O sea, en ningún caso tengo propiamente eh, una combinación lineal de seno-coseno, pero con diferentes argumentos. Lo que me están diciendo aquí en la tabla es, si voy a tener una combinación lineal de senos-cosenos, ambos deben tener el mismo tipo de argumento. En este caso, pues no tengo esa situación. Pero si nos vamos a la primera diapositiva, donde está el principio de superposición, yo puedo ver esta ecuación diferencial separada en dos, ¿no? Una que sea con el primer término, con este seno de x, y otra con este lado izquierdo y del lado derecho menos coseno de 2x. Y esas funciones G1, que sea el seno, y G2, que sea el menos coseno de 2x, sí aparecen viables de acuerdo a la tabla para aplicar el método de coeficientes indeterminados. Entonces, puedo aplicar este método ahora para esas dos ecuaciones diferenciales y posteriormente, usando el principio de superposición, generar una solución, ahora sí, a esta ecuación diferencial. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, antes de empezar con la búsqueda de esa solución particular, como lo que queremos es dar solución a toda la ecuación diferencial, es decir, la solución general, primero empezamos con el caso homogéneo. Entonces, primero, ok. Entonces, el caso homogéneo es simplemente lo que está del lado izquierdo. Y esto igual a 0. Entonces, para esto necesitamos sacar la ecuación auxiliar. ¿Y quién es la ecuación auxiliar? Así es, entonces es r cuadrado más 5r más 6 igual a 0, ¿no? Esto lo podemos ver como el producto de el factor r más 3 por r más 2. Y entonces tenemos como raíces menos 3 y menos 2. Entonces, ¿cómo sería la solución al caso homogéneo? Así es. Entonces sería C1 por E a la
menos 3x más C2 por E a la menos 2x. Bueno, ya tenemos el caso homogéneo. Ahora sí, hay que buscar la solución particular y podemos aplicar el método de coeficientes indeterminados si separamos en dos casos. Entonces, el método de coeficientes indeterminados. Entonces, ¿cuáles son las dos ecuaciones diferenciales que vamos a tener que considerar y sobre las que hay que aplicar este método? Pues una donde una función g de x, g1 de x, por ejemplo, sea el seno, y otra sea menos coseno. Entonces, para resolver uno, que es donde, no sé, mi función g de x, g1 de x, es esta. Para resolver uno, dada esta función externa, mi propuesta, de acuerdo a la tabla, ¿quién tendría que ser? Si yo tengo una función seno de x, mi propuesta tendría que ser como cuál. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo qué renglón? Como el 3. Entonces, no importa que explícitamente no tenga coseno, ¿no? En ese caso estaríamos en una combinación lineal de senos cosenos donde el escalar junto al coseno sería 0. Pero siempre que aparezca seno o coseno, tenemos que dar como propuesta una combinación lineal de seno-coseno del mismo argumento. Entonces, en este caso, usando la tabla, la propuesta tendría que ser algo como x a la s por a coseno de x más b seno de x. Donde, en este caso, ¿qué valor eligen para el exponente de esta x? Uno, ok. Alguien propone otro número, o 1,
3. Ok. Ok. ¿De qué va a depender el valor del exponente que pongamos aquí? Va a depender de si esta expresión que yo tengo en mi propuesta aparece en la expresión de la solución del caso homogéneo. En este caso, aquí en esta expresión aparecen senos, cosenos. No, ¿verdad? Solo aparecen exponenciales. Entonces, pues funciona con S igual a 0, es decir, obviar esta X y nada más trabajar con A coseno de X más B seno de X. Porque esta expresión, A coseno de X más B seno de X, pues no aparece aquí en el caso homogéneo, entonces no vamos a tener problema. Si aquí en la expresión apareciera un coseno de X, un seno de X, en ese caso sí tendríamos que agregar una X exponenciada a algo distinto de 0, por ejemplo, 1 o 2 o 3 hasta el exponente en el que la expresión ya no aparezca aquí. Pero aquí pues solo aparecen exponenciales. Entonces, sí podrían elegir 1 o 2, no importa, pero pues, ¿para qué complicarse en hacer cálculos más complejos poniendo, si se puede, en este caso, poner S igual a 0. Si ustedes ponen 1, 2, 3, van a obtener de todas formas una solución particular, no van a tener ningún problema. El único asunto es que, bueno, pues sí se van a ir complicando los cálculos para obtener la primera derivada, la segunda derivada, y una vez que se sustituye en la ecuación, etc. Entonces, en este caso, S igual a 0 podemos tomar. Entonces, ¿sí quedó claro eso? Vale. Entonces, ese S igual a 0 porque esta expresión A coseno de X más B seno de X no aparece acá. Entonces, la solución particular a la ecuación 1 pues va a ser simplemente mi propuesta, va a ser solo A coseno de X más B seno de X. Voy a sacar su primera y segunda derivada para luego sustituirla en la ecuación diferencial. Entonces, la primera derivada es menos A seno de X su segunda derivada es menos A coseno de X menos B seno de X. Entonces, sustituimos en la ecuación en 1 y tendríamos menos A coseno de X menos B seno de X más 5 veces Y', entonces esto va a ser menos 5A seno de X más 5B coseno de X más 6 lleno más 6A coseno de X más 6B seno de X. Y esto tiene que ser igual a
a seno de X. Entonces, simplificando un poco, a ver, tengo menos a coseno de X más 6a coseno de X, tengo 5a coseno de X, menos b seno de X más 6b seno de X, más 5b seno de X, menos 5a seno de X, más 5b coseno de X, igual al seno de X. Ahora voy a asociar los términos que tengan coseno, seno, factorizo el coseno y seno, entonces tengo 5a más 5b, que multiplica a coseno de X, más 5b menos 5a, que multiplica al seno. Entonces, ¿qué sistemita de ecuaciones voy a tener? Esto a qué tiene que ser igual y 5b menos 5a a qué tiene que ser igual. Entonces, si esto es igual a seno de, si todo esto del lado izquierdo tiene que ser igual a seno de X, 5a más 5b tiene que ser 0, porque de este lado no tenemos coseno, y 5b menos 5a, 1. ¿Sí todos? Ok. Entonces, a ver, resuelvan el sistema de ecuaciones y me dicen cuánto debe valer A y cuánto debe valer B. Así es. Ok, entonces A es menos 1/10 y B 1/10. Entonces la solución particular para 1 es menos 1/10 coseno de X más 1/10 seno de X. Ok. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para 2, ¿no? Para resolver 2. Ahora la función g de x es menos coseno
de 2x. De 2, aquí me equivoqué. 2x. Ok. Bueno, pues, ¿qué función propone? ¿Qué proponen, muchachos? Una similar a 1. Ajá. Entonces, como ven, proponer, en lugar de A, voy a ponerle otro. ¿Qué dicen? ¿Funcionará esa? ¿Sí funcionará? ¿No funcionará? ¿Cuándo no funcionaría algo como esto? A ver, estamos proponiendo algo del tipo de la función G2, ¿no? O sea, G2 es como el tipo 4 de la tabla, entonces pues tengo que proponer algo como esta función. A lo mejor agregarle una X a la S, pero bueno, lo que va a multiplicar a eso tiene que ser exactamente como lo que tengo acá, ¿no? Entonces sí está bien mi propuesta de A coseno 2X más B seno de 2X. Ahora lo que tenemos que determinar es si hay que agregar este término o no. Entonces, aquí la pregunta es, ¿lo dejamos así? ¿O a todo esto habrá que multiplicarlo por x cuadrada, x cúbica o nada más solito? Así, ajá, solito. ¿Por qué? Porque el coseno y el seno no aparecen en la expresión de la solución homogénea. Entonces, si no aparecen, pues ya, no nos complicamos, lo dejamos la propuesta lo más sencilla posible, ¿no? Que es simplemente esta combinación lineal de seno y coseno. Con este argumento que aparece
el coseno de la función g, 2x. Aquí también tengo que poner ese argumento. Bueno, entonces, pues hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que sacar la primera derivada, la segunda derivada y sustituir en 2. E igualar eso que hemos sustituido, esos términos, con el menos coseno de 2x. Y resolver para, para los escalares c y d. Entonces, ¿quieren que lo haga? ¿O ya no tendré un problema con eso? Ok, entonces vamos a hacerlo. Ok, bueno, entonces ya tenemos nuestra propuesta. Hacemos la primera derivada, entonces esta es la derivada de esto, que sería c por la derivada del coseno, que es menos seno de 2x, y por la regla de la cadena, por la derivada de lo de adentro, que simplemente es 2, ¿no? Entonces eso nos va a quedar 2c por seno de 2x, más d por la derivada del seno, y también hay que aplicar la regla de la cadena, entonces nos va a quedar 2d por coseno de 2x. Ahora sacamos la derivada de esto. Entonces, igual, usando la regla de la cadena, cuando apliquemos la derivada en el seno, nos va a quedar, para este caso, menos 4c coseno de 2x menos 4d seno de 2x. Entonces, sustituimos en 2. Entonces, sustituyendo me va a dar, a ver, pues menos 4c coseno de 2x menos 4d seno de 2x. Entonces, y' más 5y', es decir, más 5 por 2c seno de 2x, y por entonces esto va a ser menos 10 por c seno de 2x más 10d coseno de 2x, ¿no? Más 6 por y. Entonces es más 6c por coseno de 2x más 6d seno de 2x. Y esto tiene que ser igual a menos coseno de 2x. Entonces, a ver, del lado izquierdo tengo 4c coseno de 2x más 6c coseno de 2x, esto es 2c coseno de 2x, y haciendo esta suma con los senos de 2x van a ser 2d seno de 2x y estos terminan, ¿no? Entonces, eso es igual a ver. ¿Qué dije? 2c coseno de 2x más 2d seno de 2x y estos dos términos, que es menos 10c
menos 10C más 10D igual a menos coseno de 2X. Ok. Entonces ahora voy a asociar lo que sea con coseno y lo que sea con seno. Entonces esto es 12 más 10D y esto multiplica al coseno de 2X más 2D menos 10C que multiplica a seno de 2X y esto tiene que ser igual a menos coseno de 2X. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones. ¿Cuánto debe valer 12 más 10D? ¿Y cuánto debe valer 2D menos 10C? ¿Esto cuánto debe valer y esto cuánto debe valer? Esto debe ser menos 1. Sería esta constante y esto 0. Ok, entonces, al resolverlo, ¿cuánto les da C y cuánto les da D? A ver, por ahí resuelvan, porfa, ese sistema. ¿Cómo elegimos ese menos 1? Pues simplemente, a ver, ¿hasta este paso llegaste? ¿Sí? Entonces, lo único que estamos haciendo es igualar términos, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tengo coseno, esto que acompaña al coseno tiene que ser igual a esto que acompaña a este coseno, que es menos 1. Esta constante que aparece junto al seno debe ser igual a la constante que aparece el seno de este lado. Aquí no tenemos seno, eso quiere decir que de este lado tenemos 0 seno de 2x. Entonces, esta constante tiene que ser igual a 0. Y es así como obtenemos este sistema. ¿Sí, Javier? Ok. Ok, entonces C les dio C menos 1 entre 52 y D menos 5 entre 52. Por tanto, esta solución es coseno, bueno, C por coseno de 2x más el valor de D. Bueno, ya. Ahora, por el principio de superposición, la solución particular
es la combinación lineal de esta solución y de esta solución usando los mismos escalares de la combinación lineal de estos que aparece acá. Si se fijan, la combinación lineal de estas dos funciones que me da como resultado esta, es donde los escalares son 1, o sea, es esto más esto. Una vez esto más una vez esto. Entonces, haciendo eso para las soluciones sería esto más, bueno, una vez esto más una vez esto. Serían simplemente P1 más P2. Ajá. Y esta sería la solución particular que usaríamos ahora sí para dar la solución general. Entonces, solución general va a ser igual. Le vamos a llamar y de x, va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular, que es la suma de y1 y y2 de y1p, que fue con un décimo. Entonces, aquí en lugar de más era el menos un décimo coseno de x más un décimo seno de x menos 1 entre 52 coseno de 2x menos 5 entre 52 seno de 2x. Y bueno, esta sería la solución general. Muy bien, chicos. ¿Dudas? Bueno, entonces, pues, este ejemplo, además de usar el método de coeficientes indeterminados, pues creo que se aprecia el uso del principio de superposición, ¿no? Si hubiéramos intentado de jalón darle solución a esto, pues no podríamos ocupar ese método porque esta suma de senos, cosenos con diferente argumento, pues no aparece en tablas. Entonces, quizá podríamos usar otro método o tendríamos que ingeniárnosla para ver cómo directamente a partir de esa expresión, pues darle solución. Pero si nos acordamos del principio de superposición, podemos trabajarla de forma separada esta, esta combinación lineal del seno y el coseno, y ahí sí ya aplicar este método de coeficientes indeterminados. Entonces, bueno, pues espero que la lógica haya quedado clara, o sea, los pasos a seguir. Primero, resolver el caso homogéneo, cómo utilizamos el principio de superposición y el método de coeficientes indeterminados para obtener la solución particular al caso no homogéneo. Y una vez obtenido la solución particular y la solución al caso homogéneo, simplemente sumarlas y así obtener la solución general. El resto, pues como vieron, es talacha. Ajá. Pues, generalmente cuando ya estamos tratando con ecuaciones diferenciales no homogéneas, pues sí es poco probable que no tengan que hacer ahí mucha talachita, ¿eh? Generalmente pasa esto, como lo que ahorita hicimos. Pero bueno, espero haya quedado claro. Creo que pues ya se nos fue la clase en estos ejemplos.
Entonces, no sé si tengan alguna duda de lo que hicimos hoy. Si no, pues ya entonces los otros métodos los vemos la siguiente clase. Antes de que se vayan, pues no sé cómo van con, ¿alguien tiene dudas de la tarea? Si la acaban para mañana. ¿Qué dicen?